Este trabajo va dirigido hacia todos los estudiantes de sexto semestre de Administración Pública y hacia nuestra docente Esmeralda Cuspoca. El tema que vamos a exponer el día de hoy se denomina Derechos Humanos en el Conflicto Internacional. Los integrantes de nuestro grupo son Ever Camilo Ríos Espitia, Juan Camilo Calambás Solís, William Andrés Hernández Espinal, Carlos Arturo Ordóñez Narváez y quien les habla, Mónica Janet Sánchez Mera. El tema que vamos a tratar es sobre los derechos humanos. Pero, ¿qué podemos decir de ellos? A través del tiempo siempre ha existido una larga lucha por la igualdad. ¿Y qué podemos decir sobre lo que ha sucedido referente a todo esto? Siempre va a tener un fin en común, bien sean elecciones, campañas políticas, el desplazamiento de refugiados a nivel mundial, los nacionalismos, son cosas que parecen consagrar y violentar los derechos humanos. Pero sin embargo, se han logrado enfatizar los procesos y los orígenes de estas tensiones para lograr una mayor comprensión sobre por qué suceden este tipo de cosas, realizando un análisis sobre los derechos humanos, cómo han sido contradichos, pisoteados, olvidados a lo largo del tiempo. Pero a raíz de todo eso, los derechos humanos son un marco referencial internacional que se vuelve cada vez más necesario en un mundo desde hace 30 años se integraron como nunca con la globalización. El motivo principal para contar la historia detrás de los sucesos que nos han traído hasta aquí es quitarle el sentido de inmediatez y apocalipsis que en las noticias se encargan con tanto esmero en propagar. Hemos pasado por numerosos conflictos, épocas oscuras, crisis económicas, desigualdades, búsquedas por la construcción de una identidad nacional, que han estado presentes y son grandes protagonistas de los sucesos del siglo XX. Y todo esto tiene un origen y los fenómenos son los resultados de procesos históricos bastante complejos que no pueden ser entendidos ni analizados bajo un único relato del mundo ni por la inmediatez. Pero tampoco podemos perder de vista la crítica fundamental contra los discursos de odio impenetrantes, particularmente preocupantes por el contenido europeo y en Estados Unidos, dadas sus respectivas historias y la influencia que ejercen para bien o para mal, cultural y políticamente. Pero tampoco podemos ser fatalistas, pero sí podemos ser críticos para poder entender y detener procesos que retroceden los avances en los derechos humanos. Es importante recalcar que todos tenemos derechos y no podemos perder de vista este gran significado y de cómo estos configuran nuestra realidad de manera muy honrada. Y cómo la historia nos muestra sociedades contemporáneas que han estado y estructurado bajo modelos occidentales que también le da larga lucha por los derechos humanos que han logrado ser alcanzados por los movimientos sociales y también por las lecciones de destrucción del siglo XX que nos deja. Podemos decir que la libertad de las personas no es un hecho gratuito, sino que sigue una trayectoria dentro de la progresiva aplicación de los derechos para todos aquellos que en un principio no clasificaron en su definición. Recordando un relato anterior, el de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia, esta fue la semilla que inició una transformación social que se extendió por casi todas las latitudes del planeta y sin embargo el gran legado de la modernidad, la posibilidad de que todos estemos bajo un marco de igualdad de derechos ante la ley. Con ello, vivimos en una sociedad de sujetos de derecho y este es un gran logro para nosotros, porque tiempos atrás el ser humano no se concebía como uno entre iguales. Desde la década de los 70 surgen la mayor cantidad de referentes en derechos humanos, los cuales han encaminado a los movimientos sociales en la búsqueda de sus derechos, los cuales en una parte de la historia fueron vulnerados. En varios países se plantean varios debates en torno a los derechos de la mujer, los afrodescendientes y las minorías, y lo común en estos movimientos es la búsqueda de conseguir los tan anhelados derechos humanos. Gracias a estos movimientos y su lucha, hoy en día podemos ver los frutos,
pues vemos países con mayor equidad e igualdad en temas de género, política, economía, etc. Pero aún quedan algunas barreras para obtener el cambio que se anhela, ya que solo hace 5 décadas se empezaron a gestar estos cambios. A nivel mundial, el proceso ha sido lento y tortuoso. Miremos el caso de África, donde hace apenas en la década de los 90 y gracias a la presión internacional y los movimientos locales se pudo obtener un poco de igualdad, dignidad y derechos para sus habitantes. Pero esto no quiere decir que el racismo haya desaparecido, pues aún vemos cómo en nuestros países existe. Y no olvidemos el caso de Estados Unidos, que solo hasta el 2008 tuvo su primer presidente afrodescendiente, dado que a pesar de que en este país se habla de libertad e igualdad, aún existía una mentalidad de supremacía entre razas, la cual no dejaba incluso a las personas afrodescendientes elegir o ser elegidas. El relato de los derechos humanos nos ha permitido forjar sociedades como las latinas, las cuales se definen por ser de carácter multiétnico y multicultural. En esta los derechos han sido la bandera para construir bases sólidas de multiculturalidad y respeto, como por ejemplo Colombia, con la Constitución de 1991, donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. Pero a pesar de esto, aún tenemos mucho camino por recorrer en la búsqueda de eliminar el racismo y cualquier tipo de discriminación. No podemos olvidar al movimiento feminista, el cual desde antes de la Revolución Francesa viene dando grandes pasos en la consecución de los derechos que antes se les negó. Gracias a estas luchas, hoy pueden elegir y ser elegidas, además de tener autonomía sobre ellas mismas. En el caso colombiano, recordemos que las mujeres obtuvieron el derecho a ser elegidas y elegir bajo la dictadura del general Rojas Pinilla, y también gracias a la gestión del movimiento sufragista liderado por Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, que como resultado terminó siendo elegida como senadora de la República y primera mujer en Colombia, Esmeralda Arboleda. Bueno, compañeros, vamos a continuar hablando de uno de los movimientos que más logros ha conseguido en apenas décadas, y es el movimiento LGTBI, garantizando sus derechos y la no discriminación del movimiento. Nacido también en las olas de las transformaciones sociales de los 60, el movimiento se nutre dentro del seno del feminismo, con todas las mujeres que comenzaron a expresar de manera abierta su sexualidad, y que también a raíz del incendio y el acoso policial en el bar de Stonewall en Nueva York. Esas protestas que estos últimos hechos provocaron fue el inicio de las demostraciones, la explosión del orgullo gay, y que todos estos años, para conmemorar esa fecha, así, la ola de la libertad dio un origen a un movimiento de personas que durante generaciones habían sido acosadas, violadas, discriminadas y privadas de construir su libertad, su identidad. Las relaciones entre personas del mismo sexo han sido una práctica común en muchas culturas y épocas, pero desde la creación de nuestra sociedad contemporánea han tenido más en cuenta estos movimientos y estas comunidades. La manera occidental se acabó de una manera progresiva con las leyes que permitían, por ejemplo, el matrimonio igualitario en el mismo sexo. El movimiento LGTBI ha logrado tumbar esas leyes represivas de nuestras sociedades. No hace mucho tiempo ser homosexual era considerado como una enfermedad mental y era también castigada por la ley de varios países. Pero hay países que mantienen esa postura y son la excepción, como Arabia Saudita, que en cuestión de décadas las distintas luchas sociales e internacionales del movimiento han logrado que la homosexualidad fuera retirada del DSM, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Bueno, esta retirada fue un hecho fundamental que también nos enseña que las cosas que damos por sentada no lo son necesariamente, y que hay un espacio muy amplio para debatir, enseñar, discutir por nuestros derechos y crear nuevos significados de entornos en el proceso de crear una identidad no excluyente al respecto de una construcción fundamental para evitar conflictos que continúan aún, y que hay varios movimientos a favor de nuestros derechos y que sus logros impactan a la sociedad en conjunto
valioso, ya que es un avance para la libertad de la sociedad y que sin duda hemos avanzado desde tiempos en que los derechos eran propiedad exclusiva del hombre blanco, heterosexual y burgués. Un estado feudalista, y que el movimiento también nos ayuda a construir una identidad que no solamente se reduce a ser homosexual o heterosexual, y que debatiendo todo esto de la liberación sexual va a continuar del mismo modo que se mantiene la discriminación y la violación sistemática de las personas lesbianas, gays, transgénero, intersexual, pero que nuestras sociedades acogen, debaten, siguen luchando, y para comprender los alcances de estas transformaciones que ha demostrado que los derechos son demasiado importantes. Por ejemplo, el derecho de los niños, que es la población más vulnerable de la sociedad, ya que no puede velar por sus propios intereses a nivel público. Los niños pasaron de ser considerados una propiedad de los padres que podían hacer lo que quisiera con ellos, incluido la explotación, la venta, el maltrato, el acoso, el abuso, a considerarse uno de los ejes más importantes de la sociedad, cuya protección es fundamental en la mayor parte de los estados, y que la concepción misma de la niñez como el momento determinante de la formación de una persona es un proceso que se ha logrado desde el siglo XVIII y que hemos tratado de construir en todas las sociedades posibles. Y esta libertad que nos han contado, las luchas por la igualdad, el feminismo, la mayor parte de problemas de nuestras sociedades, contra la corrupción, ha abarcado tanto que gracias a eso hemos logrado ampliar nuestra conciencia de una forma en que es más diversa en conjunto de nuestra sociedad. Los derechos, los abusos han terminado en una declaración universal de derechos humanos, pero desde entonces la dignidad, el respeto, la convivencia es sin duda una de las características de estos derechos, y no son logros que se tienen que conquistar, que normalmente toman mucho tiempo. Son logros que vemos, que vivimos en nuestra sociedad con nuestros derechos humanos. Y prácticamente esto nos quiere dar a explicar que de pasar de una época demasiado privada, porque privada todos sus derechos para el bienestar de las élites, pasamos y hemos tratado de llegar a un estado social de libre derecho, y que a partir de todas estas protestas, movimientos, las luchas son lentas, pero son importantes para el pro de nuestra sociedad. Desde el inicio de la existencia de instituciones como las escuelas y los hospitales, mencionamos que la escuela cumple un papel fundamental en la noción de crear una identidad nacional, pero también debemos recordar que el acceso a la enseñanza transformó el conocimiento, la enseñanza a la educación, teniendo este tipo como un instrumento base de un derecho fundamental, que antes era un núcleo reservado para las élites. Solamente la enseñanza, solamente la educación era para estas partes, para las personas adineradas de una nación, solamente para las personas reconocidas o que hacían parte de una élite. Esto era un derecho anteriormente. Durante el proceso que se ha tenido el derecho, ha tomado bastante tiempo, por así decirlo, para que cubra a todos los ciudadanos, para que todo el mundo tenga acceso a él. Incluso muchos de los países actualmente no lo han logrado. Todavía existen países donde la educación, donde la enseñanza, donde el conocimiento es reservado, donde aquel conocimiento solamente es para ciertas partes de aquel país y no para todas las personas, que consideramos el valor de la educación hasta elevarla y así poniéndola en lo más alto como un derecho, porque ahí es donde está cimentado este derecho, en la premisa de construir sociedades igualitarias, en donde todos podamos caber, en donde todos podemos acceder al conocimiento, a la educación, y con esto tener las mismas oportunidades, no solamente en el campo laboral, sino en todos los campos donde una persona como ser humano se puede desarrollar. Antes, la salud era una tarea de organizaciones religiosas, ya que estas organizaciones, por su visión a la colaboración, a la ayuda a la humanidad, lo hacían era por caridad, y era más, no a todas las personas en general que de pronto, por decirlo así, se enfermaban o algo por el estilo, sino lo hacían solamente a cierta parte, a las personas más vulnerables. O sea, podemos ejemplificar
dejar en un estado de mendecida a la persona o una persona desahuciada. Si venimos al tiempo de ahora, al hoy, transmitiéndonos todo eso, pensando en el ayer, pensando en el pasado, pensando cómo era desde aquel tiempo de las organizaciones religiosas que tomaban este papel de fomentar y hacer partícipe este derecho hacia algunas personas, por si lo hablamos anteriormente. Hoy, por el contrario, la salud es un derecho, como lo hablamos anteriormente con la educación, con el conocimiento, con la enseñanza. Hoy, por el contrario, es un campo de conocimiento que ha transformado nuestras condiciones de vida, logrando incrementar nuestras expectativas de vida, llegando más allá. Así hemos logrado erradicar enfermedades que durante periodos que la salud se ha experimentado y se ha vuelto más visible para todas las personas, como aquellas que arrasaron con millones de personas como la viruela, evitando que se repitan estas pestes. Si venimos al día de hoy, podemos combatirlos con el conocimiento y que tiene este campo no solamente en los temas curativos, sino en los temas investigativos. Como la educación y la salud, esto nos hace que las personas tengan igualdad, que esto es como un fundamento dentro de los derechos. Cambios tan fundamentales como que todas las personas en la pobreza fueran vistas como ciudadanos en igual de derechos, algo que no se había visto antes. En el régimen aristocrático europeo, los pobres no podían aspirar a ninguna reivindicación de la vida, ni tampoco en su condición de serlo. Pero la nueva era de los derechos logró que se rescatara esta visión, lo que llevó a analizar las condiciones que tenían las personas, como las condiciones de pobreza, para así, gracias a los derechos humanos, poder cambiarlas. Por lo que podemos tener de vista que los derechos no son un marco jurídico que apunta para lograrlos, sino que son como una guía que ha logrado transformar la sociedad de diversas maneras y de una forma absoluta, radical, vertiginosa en los últimos 2 siglos. Precisamente los que nos permite definir un gobierno dictatorial o represivo en su violación de los derechos humanos, esto lo habíamos tenido como una guía para interpretar la realidad y lograr un mundo mejor. Con esto llegamos al fin de nuestra presentación. De antemano les agradecemos mucho su atención y esperamos que haya sido un tema agradable para ustedes. Muchísimas gracias.